Bueno, chicas, vamos a comenzar. No les pregunto cómo les fue en el reto porque ya las leía la mayoría y pues me emociona leerlas a todas, así de, ¡ay! Me agarro así llorando ahí, emocionada de poder leerlas a todas. Bueno, vamos a comenzar. Les ponía en el grupo que la clase es la tercera clase del alma y el tema se llama Sanando el alma, que es la sexta, si mal no me equivoco, en general de Florecer. Bueno, entonces vamos a comenzar. Voy a pedir que muteen sus micros, porfis. Cuando alguien quiera hablar, con gusto, levanta su manita o me hace señas, o la enciende de plano y me dice, Adi, quiero preguntar o quiero comentar algo y abro el espacio, ¿va? Sí, quiero comenzar para no entretenerme porque la vez pasada sí me extendí un poco y también quiero respetar su tiempo de descanso. Bueno, sanando el alma. Este tema, como todos los demás, son muy importantes. Es como ir avanzando hacia donde yo siento así como escalones, ¿no? Hacia donde Dios quiere llevarnos. Y más que nada este tema, yo siento que Dios está tan interesado en que nuestra casa, nuestra alma, sea limpia de todo lo que puede estar bloqueando nuestro caminar hacia nuestro propósito. Hay capítulos o ciclos que tenemos que cerrar en nuestra vida que quizás no les hemos dado importancia, chicas, pero sí tienen un peso en el mundo espiritual y natural. Porque a veces podríamos pensar que por qué no caminamos ligeros sin saber el por qué, válgame la redundancia, porque a veces nos cuesta trabajo caminar en nuestro día a día y nos vamos sintiendo como pesaditos. Y hoy quiero hablarles acerca de los ciclos o capítulos, o como le quieran poner ustedes ahí en sus hojas. ¿Sí? Aquí yo siento que es la parte de poder ir enfocándonos, como lo que estábamos viendo en nuestros pensamientos, en nuestras emociones, en nuestros sentimientos, pero aparte de ya poderlos un poco o estar aprendiéndolo en canalizarlos, no sé si les pueda estar pasando o después de estas 2 semanas, quizás pueda estarte pasando ya entendí y todo, o a lo mejor ya lo escuchaste, pero aún así sentimos que estamos atoradas, que no podemos avanzar del todo. Y creo que las herramientas que hemos estado viendo, como yo les decía, para renovar la mente o para estar avanzando y ser eficaz en eso, necesitamos estarlo repitiendo, haciéndolo. Es como cuando las maestras enseñan a multiplicar, a dividir en la primaria, pues es a base de repeticiones. Te enseñan ahí, te pasan el pizarrón y lo están repitiendo, te lo mandan de tarea y hay el constante aprendizaje a través de la repetición. Entonces, si nosotros olvidamos esto, pues probablemente perdamos esa parte de ejercitarlo y al rato va a ser más fácil. Pero hoy quiero enfocarme a esas cosas que de repente se nos han hecho difíciles y que no sabemos por qué no puedo avanzar, qué me está atorando, qué no me deja avanzar. Y como les decía ahorita que les leía, vamos caminando, pero pesado, no ligero en nuestra vida. Puede ser una vida
que estemos chiquitas, como hablando de las edades, o puede ser unas mayores, ¿verdad? Que ya también, o las que están en medio. Creo que en el grupo hay mucha variedad de edades y de experiencias. Entonces, una de las cosas en nuestra vida que no hemos quizás dadole la importancia es a cerrar los ciclos. Voy a decirles unas cositas más ligeras, pero muy importantes, que pueden ser promesas no cumplidas, algo que tú prometiste y no cumpliste. Puede ser, no sé, si tienes hijos con tus hijos, si tienes amigos, con tus padres, no lo sé, pero cuando decimos algo y no cumplimos, eso nos atora, ¿sí? A veces, hablando de los papás, cuando tú le prometes algo a tu hijo y no lo cumples, créeme que sí afectamos a su estado emocional del niño, porque después ya que perdemos credibilidad, ya no creemos tan fácilmente. O sea, el niño ya no te cree. Entonces las promesas no cumplidas te pueden atorar, quedan cosas abiertas. Las pláticas pendientes. ¿Qué hay de esas pláticas que dijiste? Luego lo platicamos y nunca más volviste a tocar el tema. Por miedo, por, no sé, por no enfrentar la situación, por no tomar decisiones, y se quedaron pláticas pendientes. O nada más a mí me ha pasado. ¿Verdad que sí? Vamos acumulando en nuestro caminar cositas que uno dice, ay, no tienen mucha importancia, pero son relevantes de nuestra vida. Deudas sin pagar. Ay, ay, ay. Deuda por aquí, deuda por allá, deuda por acá. Y uno dice, no pasa nada. A lo largo del tiempo empiezas a sentir que por todos lados debes y ya no puedes ni dormir. ¿Por qué? Porque debes por acá y por allá y a veces tienes semanas buenas o meses buenos en finanzas, pero a veces hay temporadas donde no. Y cuando empiezas a darte cuenta que debes por todos lados, son cosas que también no nos dejan caminar ligeros. ¿Sí? Las relaciones rotas. ¡Wow! Eso es una de las cosas que más se puede atorar para no caminar ligero. Terminaste con una relación, sea amorosa, sea de amistad, y no terminaste bien con la persona. No se dijo lo que se tenía que decir. O lo contrario, dijimos cosas que no teníamos que decir. Y la relación se rompió. Y pensamos que ya el tiempo lo va a olvidar. Y resulta que no, que cada cierto tiempo empiezas a sentirte pesado, pero no sabes por qué. Y por último, de las cosas que yo he ido viendo, ¿puede haber más? Sí, claro, pero son de las cosas que yo he estado analizando y esta no es la menos importante, creo que es una de las más importantes, que es las promesas que le hacemos a Dios y no cumplimos. Y no tanto que Dios, se oye muy así, es que Dios se va a enojar porque no cumplí. No, creo que simplemente es algo que nosotros nos enlazamos nada más con lo que prometimos. Tan sencillo como poner un ejemplo que piden una cooperación para las sillas de la iglesia y tú dices, sí, yo coopero, y resulta que nunca llegó la cooperación para tu silla. O sea, fue una promesa que tú hiciste a tu casa, que va hacia Dios, obviamente, pero que nunca cumpliste. Y tú dices, ay, ¿qué tiene que ver una silla? Mucho, creo yo, bastante. Son cosas que nos van haciendo nuestro caminar no en descanso, pesado, porque hablamos y decimos cosas que no pensamos que van a tener peso y cuando tú vas acumulando todo lo que te nombre te das cuenta que empiezas a caminar pesadito. Y más cuando ya llevamos una cierta edad, cuando somos jóvenes creemos que nada pasa, pero cuando ya tienes una edad más avanzada y empiezas a darte cuenta de todo esto, dices, wow, estoy caminando no tan ligero, ¿sí? A veces pensamos que las palabras se las lleva el viento y no es así. Tienen poder en el mundo espiritual, dan vida y dan muerte. Y cuando hablamos, a veces hablamos a la ligera.
Por eso Dios nos decía, y se acuerdan de la semana pasada, que tu sí sea sí y tu no sea no, de no ser tibios, de no ser de doble ánimo. No, dicen por ahí, es muy cierto, cuando estamos en un estado de ánimo, se nos hace fácil prometer, que volvemos a lo de las promesas, ¿no? Yo te prometo que nunca más lo voy a volver a hacer. ¿Y cuál? Nunca más, nada más se pasó la emoción y luego lo volviste a hacer. Entonces hablamos a la ligera y nos enlazamos. Y eso viene ahí en Proverbios 6:23, donde dice que nos enlazamos con los dichos de nuestra boca, con lo que decimos. Por eso es importante saber lo que hablamos cuando estamos en nuestras emociones. Proverbios 6:23 dice así. Ay, creo que sí, sí se lo puso. Bueno, dice que no nos la hacemos. A ver, chicas, creo que como siempre yo poniendo los versículos que no son, que me enredo con mis citas. Bueno, es que luego les voy a platicar porque a veces me enredo con los números. ¿Han oído hablar de la dislexia? A mí me pasó algo así, pero luego les platicaré acerca de mi testimonio de eso. Pero hay un proverbio donde habla acerca de que no nos lo hacemos con los dichos de nuestra boca. Si alguien tiene ahí rápido, lo va a encontrar como Karen. Mire, Karen ya lo está buscando. ¿Ni Karen o no? Dice que no nos lo hacemos con los dichos de nuestra boca. Bueno, no, a veces hablamos a la ligereza cuando estamos emocionadas o cuando hay algún sentimiento ahí que no es correcto, nos lazamos al hablar. Y ese proverbio me gusta mucho porque dice acerca de cuando salimos fiador de alguien. Cuando dices, yo firmo por ti un pagaré o algo y resulta que después esa persona nos quedó mal. Dicen por ahí que las peores amistades rotas es cuando es por dinero. Yo no sé qué tan cierto sea esto o no, pero creo que es verdad. Entonces, el proverbio nos habla mucho acerca de esto, de que nosotros nos enlazamos con lo que decimos. A veces no decimos, no sabemos decir sí y no sabemos decir no. Vienen y te dicen algo y tú sí, y por dentro, ay, no voy a poder, híjole, y tengo tantas cosas que hacer y resulta que ya te enlazaste con lo que dijiste. Y ahora a quedar mal o a verte súper complicado ahí la situación porque te enlazaste en lo que dijiste. Y esto nos va haciendo ser una persona inconstante, lo que veíamos la otra semana, pero hoy quiero hablarte acerca de esas cosas que vamos dejando incompletas, de esas cosas que no cumplimos, de esas cosas que se quedaron ahí abiertas y que no hemos cerrado, y a veces no es porque tú no quieras o no quiera yo, simplemente es que desconocemos esa parte tan importante. Va, Carita. Es Proverbios 6:2. Ok. La NTV dice, si quedaste atrapado por el acuerdo que hiciste y estás enredado por tus palabras. Ajá. 6:2, entonces, chicas, quítenle el 3 porque yo dije 6:23. Quítenle el 3. Gracias, Karen. Y si leen ustedes todo el proverbio, todo el proverbio 6, se van a dar cuenta de que Dios nos quiere prevenir de esas situaciones que a veces nosotros decimos sin ponerle valor a las palabras. Entonces, les decía que a veces no es porque nosotros no queramos, simplemente no sabemos que es tan importante esas cosas que dejamos inconclusas y empezamos a dejar, si lo pongo como círculos, pues dejas incompleto ese círculo, no se cierra, ¿sí? Ahora, en esto que les estoy mencionando es algo, eh, eh, quizás pudiéramos pensar que no, que es relevante o a lo mejor no le damos tanta importancia, que es muy importante que nosotros lo vayamos analizando, pero quiero hablarte acerca de esas cosas que son más profundas. Vimos los sentimientos y vemos los pensamientos, pero yo les decía, ¿qué pasa cuando canalizas más profundo y te das cuenta que esa reacción que tuviste fue porque hay una herida ahí atrás? Porque constantemente estás reaccionando así.
en ira, en tristeza depresiva, así más fuerte, en cosas que se salen de control. Entonces ahí tendríamos que profundizar más y decir, ¿por qué reacciono como reacciono? ¿Sí? ¿Qué pasa conmigo? No es que estés mal, o no es que seamos malas personas, simplemente creo que hay heridas que no hemos podido sanar. Me encanta mucho saber y oír testimonios de que cuando conoces a Jesús, hay personas y que pasan y tienen una experiencia que les dura mucho, toda la vida. Se saben mantener en su relación con Dios y todas esas cosas, o las más visibles, como la bebida, quizás la drogadicción, son rotas en ese momento que oran por ti. Pero hay cosas del carácter que son las que nos cuesta trabajo estar quitando y estar puliendo. Y todo lo que yo les mencionaba ahorita de las 4 cosas o 5 cosas, hablan del carácter de nosotros. Pero déjenme decirles, ahorita voy a tocar un punto, me quiero ir un poquito más rápido. Hay 2 cosas que ahorita están muy nombradas o las nombran mucho en, en todos lados, lo oyen, lo que es la depresión y la ansiedad. Creo que es algo que está muy por todos lados escuchándose, como que si lo pudiera decir la enfermedad del alma de moda, o la más ahorita más fuerte. Y déjame decirte que estas cosas son reales, sí son reales, no son cosas que no sean reales, pero hay puertas por donde entran estas cosas, las puertas de nuestra alma. Una de las puertas principales es la mente, pero las otras puertas son tus oídos, tus ojos, tu boca y obviamente la mente. Lo que tú escuchas, lo que tú ves y lo que tú hablas son puertas al alma. Entonces, para que entre la depresión y la ansiedad, tuvo que abrirse una puerta. ¿Sí? La depresión, dicen los que estudian acerca del comportamiento humano. Déjenme decirles, hacer un paréntesis, que yo no estoy peleada con la psicología, creo en la psicología, sí creo en la psicología y en la psiquiatría también. No creo que sea, eso es mi punto de vista y mi opinión, no creo que sea satánico, creo que es válido tener herramientas, creo que hay hombres que Dios también ha usado y hay gente que ha estudiado por años la mente y el comportamiento humano. Claro que tenemos todo que siempre asociarnos con Dios en esto, que es lo principal, que Jesús es el que vino a romper todas esas cosas. Y claro que Jesús es la fuente de transformación más poderosa que pueda haber sobrenatural, pero creo que podemos echar mano de eso. Esa es mi opinión, ¿verdad? Y como les comento, la depresión y la ansiedad. La depresión es cuando tú te sientes mal o estás pensando constantemente en el pasado, en lo que ya no fue. Te enganchas en el pasado, en tu pasado. Y entonces empiezas a pensar, válgame la redundancia, y a ver lo que no fue. Y te enganchas ahí, en lo que ya no hiciste. Si ya no terminaste una carrera, si no te casaste con la persona adecuada, hablando de las edades, ¿no? Que dices, bueno, yo casi tengo 50 y qué he hecho de mi vida. Y si yo no hubiera hecho esto, y si yo no hubiera decidido así, el hubiera, es el pasado y ahí viene la depresión. La ansiedad es todo lo contrario. La ansiedad es lo que está en el futuro. La ansiedad es todo lo que dices, mañana qué va a pasar, ay, y te da temor, y si lo lograré y no podré, y si no lo puedo hacer, y todo lo que está en el futuro te asusta y te dan ataques de ansiedad. Brevemente es lo que les puedo decir de esto. Hay cosas más profundas. Hoy les quiero decir una lista rápida de las cosas por dónde entra la ansiedad y la depresión, hablando que las puertas son lo que ves, lo que escuchas, lo que hablas y los pensamientos. ¿Es una lista larga? Sí.
Pero ahí les va rápido, ¿eh? El bullying, el chisme, la enfermedad, el duelo, el acoso, la violación, el aborto, el abandono, cuidar enfermos 24/7, los insultos, abandono de los padres, maltrato infantil, no querer perdonar, rechazo e indiferencia, algún susto, que tus hijos te traten mal, la soledad, la infidelidad, tomar malas decisiones. Todo esto que les nombré puede pasar, quizás cuando eras niño, en algo puedas rápidamente identificarte y decir, bueno, creo que me pasó esto. Y quizás no tenías conciencia para defenderte, porque las circunstancias, te estabas ahí. Pero cuando tú ya eres mayor de edad, cuando tú ya eres consciente, tú puedes cerrar las puertas o abrir nuevas puertas, ¿sí? Siempre ponemos que alguien nos hirió o nos lastimó y decir, no, es que a mí me hicieron daño, a mí me maltrataron, a mí me abandonado, pero ¿qué hay de esas cosas que nosotros hemos hecho? ¿Qué tal si nosotros fuimos las chismosas, las que levantamos una calumnia? ¿Qué tal si nosotras fuimos las que damos los insultos? ¿Qué tal si nosotras somos las que no queremos perdonar? ¿Qué tal si nosotros no estamos cuidando a nuestros hijos cuando discutimos? Podemos pensar que nos hicieron daño nuestros padres, pero también nosotros hemos hecho daño. Todo lo que un niño pudo, quizás un susto, que tú dices, ay, se asustó simplemente porque un trueno pasó, porque te vieron discutir. A lo mejor en ese momento el niño no sabe canalizar el susto, pero cuando pasa el tiempo, algo se dispara ahí, algo brota ahí, ¿sí? Y ahí entra la ansiedad y la depresión. De algo que no supimos canalizar cuando éramos más pequeños, no supimos cómo hacerle, alguien no nos guió, alguien no nos enseñó y no sabemos cómo lidiar con esas emociones. Y te pasa algo y tú dices, yo no sé por qué reacciono así. Sabemos que Jesús vino a pagar por nosotros un alto precio de libertad y que Jesús no se tomaba el tiempo con algunas personas para hacerles preguntas de canalizar, ¿verdad? Jesús sanaba en el momento inmediato. ¿Verdad que sí? Hasta aquí. ¿Alguna pregunta? ¿Todo está bien? ¿Hasta aquí tienen alguna duda, alguna pregunta con lo que estoy diciendo? Si no, continúo. Me háblenme porque a veces no las alcanzo a ver a todas, ¿eh? Les voy a poner, también, como todos les digo, son temas que podemos profundizar más, pero el tiempo pues nos apremia. Y quisiera hacer Florece de 6 meses, ¿verdad? Para tocar más temas. Pero bueno, les voy a poner 3 ejemplos de situaciones de la Biblia que cerraron algún capítulo triste de su vida, algún ciclo. Y una está con Jacob y Esaú. ¿Se saben la historia de Jacob y Esaú? O se las cuento brevemente. Creo que la mayoría se la sabe, ¿no? Jacob le robó, bueno, Esaú le vendió su primogenitura por un plato de lentejas, ¿verdad? Le robó a su hermano. Hizo ahí todo, maquinaron contra algo con su mamá y total que le quitó su primogenitura. Me cuatrapié. Primogenitura. Y él está tan enojado, Esaú, que andaba buscándolo para matarlo, a su hermano. Duró muchos años con esa situación.
de que lo había lastimado. Ahí Jacob lastimó a Esaú, lo engañó, ¿verdad? Y si vemos ahí en Génesis 33:3, espero que esa sea la cita, habla de cómo él cierra ese ciclo, ese capítulo, con su hermano. Está muy bonita la historia, deberían de leerla, para las que no la saben muy bien. Dice que cuando ya lo va a buscar, Jacob, a su hermano, fíjense cómo hasta las situaciones para podernos reconciliar hay que tener ciertas estrategias. Primero le va y le manda obsequios y regalos a su hermano. Vayan adelante porque él me anda buscando para matarme. Y en Génesis 33:3 cuenta la historia. Un poquito, ¿verdad? No, les digo, leando, yo siempre digo, lean. Dice, entonces Jacob se adelantó a ellos cuando se aproximó a su hermano y se inclinó hasta el suelo 7 veces delante de él. Dice, entonces Esaú corrió a su encuentro y lo abrazó. Puso los brazos alrededor de su cuello y lo besó y ambos lloraron. Ahí hubo un cierre de un ciclo, de algo que fue y que estaba inconcluso que tuvieron que arreglar. Y lean todo el capítulo, está muy bonito. Ahí nos enseña cómo hay que ir a reconciliarse, hay que ir hasta llevar un presente a aquella persona que te quieres acercar para que las cosas se calmen. Y el segundo caso es José y sus hermanos, José el soñador. José el soñador, como le decían, pues ya se sabe en la historia, pero se la resumo rápidamente, pues a él, sus hermanos no lo querían, lo envidiaban y lo vendieron sus hermanos y le hicieron creer a su papá que estaba muerto. Lastimaron mucho a José, sus hermanos, mucho. Pero también a lo largo de mucho tiempo hubo una reconciliación y un cierre de un ciclo. Y dice así, cuando se encontraron, lean la historia, les digo, está muy padre. José ya no pudo contenerse, había mucha gente en la sala y les dijo a sus asistentes, salgan todos de aquí. Así que estuvo a solas con sus hermanos en el momento de decirles quién era. Entonces perdió el control y se echó a llorar. Lloraba con tanta fuerza que los egipcios podían oírlo y la noticia pronto llegó hasta el palacio del faraón. Fíjense, qué bonito. A pesar de que le hicieron tantas cosas a sus hermanos, dice, imagínense una emoción tan fuerte, hablando de las emociones, dice que él empezó a llorar de tal forma que se oía afuera de la habitación donde estaban. ¡Qué padre! Jacob le hizo daño a Esaú y fue y se acercó a su hermano y le llevó regalos y se reconciliaron. En este caso, José, sus hermanos le hicieron daño a él. Hijos, fíjense, en este caso, Jacob perdona, se acerca a pedir perdón. Y en este caso, José era el que no tenía que pedir perdón, pero él fue el que cedió el perdón. Él lo cedió. Él perdonó a sus hermanos. Él tuvo la iniciativa de perdonar a sus hermanos y cerrar un capítulo ahí. Un ciclo que estaba abierto, algo que no estaba bien, él tuvo esa intención, siendo intencional, no esperar a que, a ver que se arregle solas las cosas. A veces no se van a arreglar solas las cosas. Hay que ser intencionales y dar el primer paso. Ahora, cada situación es diferente, ¿eh? Y en el tercero es Jesús y Pedro. Recuerdan que Pedro negó a Jesús 3 veces, ¿verdad? Y que le hizo una promesa. Bueno, si lo queremos ver así, le dijo, no, yo no te voy a negar. Y Jesús le dijo, no, sí te digo que me vas a negar 3 veces. Pero ¿saben una cosa? Imagínense cómo se sintió Pedro
después de que Jesús murió. Yo creo que Pedro andaba bien agüitado. Yo creo que sí andaba en un estado de ánimo, de tristeza, yo creo, hasta de depresión por el pasado, lo que había estado viviendo con Jesús. Pero saben una cosa, ahí yo veo el corazón de Dios en Pedro y con Jesús, porque él sabía que le había fallado a Jesús. Pero saben una cosa, me encanta saber que Jesús, cuando él muere y se manifiesta a sus discípulos, ya resucitado, él va en busca de Pedro para poder cerrar esa situación. Va en busca de Pedro a decir, ay, esto no se puede quedar así, con un ciclo abierto, con un capítulo abierto, porque él conocía, Jesús conocía el corazón de Pedro y sabía que Pedro no la estaba pasando bien por lo que él había hecho. Y se acerca Pedro a Jesús y lo pueden ustedes ver. Está en Juan 21. Creo que sí. Cuando le pregunta Jesús a Pedro y le dice, Jesús se presenta en el mar y hay una historia ahí toda bien bonita, pero me imagino a Jesús llevándose a Pedro a caminar y diciendo, a ver, algo pendiente quedó atrás. Me fallaste, sí, pero eso no se va a quedar así. Yo tengo que venir a tu encuentro y a decirte que vamos a cerrar esto. Sí, yo imagino a su corazón de Jesús diciendo, vamos a cerrar esto. Y cuando le empieza a preguntar, dice que fue la tercera vez que se les presentó a sus discípulos. Y él trae una historia bien bonita. Pero Jesús le empieza a decir a Pedro, Pedro, ¿me amas? ¿Sí se sabe en esa historia? Sí, ¿verdad? ¿Y qué le dice Pedro? Y 3 veces le pregunta, Pedro, ¿me amas? Y la tercera vez le dice, Pedro, ¿me quieres? ¿Cómo cambia la palabra de me amas a me quieres? Ay. Pero lo que voy con esto es que Jesús tuvo que ir a arreglar esa situación con Pedro. No dejarlo inconcluso, no dejar ese capítulo así, abierto. Tuvo que ir a cerrar esa situación con Pedro ahí. ¿Sí se dan cuenta? ¿Cómo nos enseña tanto la palabra? Tanto Dios en muchas situaciones que aquí están de relaciones rotas, quebradas, lastimadas, que Dios dice, no te enganches ahí, no te quedes ahí, hay que cerrar los ciclos, hay que cerrar esa página, hay que hacer lo necesario para no caminar pesado y caminar ligero. Recuerdo una vez que escuché una historia que mi cuñado la platicaba, que creo, si mal no recuerdo, por ahí va la historia, que decía que en su trabajo había un árbol afuera, que lo mandaron cortar de su trabajo, la banqueta, creo, había un árbol afuera, y lo mandaron quitar porque no crecía el árbol. Entonces empezaron a hacer limpieza afuera. Y cuando quitan el árbol, se dan cuenta que el árbol no crecía porque cuando lo plantaron no le quitaron la bolsa. Ya ven que los árboles se los venden con una bolsa negra, ¿verdad que sí? Pues quien lo plantó no tuvo el cuidado de quitarle esa bolsa y lo plantaron así. ¿Cuándo ustedes creen que iba a crecer ese árbol? Nunca. Y a veces en nuestro caminar con Dios así desafortunadamente andamos, con ciclos abiertos por todos lados, por capítulos abiertos por todos lados, y es necesario que uno diga, entonces, ¿por qué no crezco? ¿Por qué no más quiero y no puedo? Porque tenemos una bolsa que es nuestro caparazón, cosas que ahí tenemos que no dejamos cerrar, y es necesario cerrarlas, es necesario decir adiós, es necesario despedirse, es necesario para caminar ligeros.
A Dios le interesa mucho nuestros procesos. Dios va a hacerlo con nosotros, siempre acompañada de nosotros, siempre. El proceso para sanar, una de las cosas que tenemos que hacer es platicar con Dios y que Dios te guíe. Definitivamente, Dios tiene que guiar. No engañarnos a nosotros mismos, mujeres, en decir, no pasa nada. Con el tiempo las cosas van a cambiar. Ay, creo que a veces no funciona así. Hay que ser valientes y determinadas. Las cosas a veces no cambian porque van a... Es como cuando los hijos, ay, está chiquito, son cosas de niños. Y cuando crezcan, ándale tú. Se hizo una cosa grandísima porque desde chiquitos no alineamos eso, no corregimos eso. Y pensamos que solito se le va a quitar al niño. Cuando no estamos conscientes que se va a agravar en la adolescencia y en la edad adulta. Entonces las cosas no se quitan solitas, pues. Ser valientes, mujeres. Ser valientes. Dice que Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. De poder. Recuerda la clase que vimos el poder, que tenemos dominio propio y somos poderosas. Dice que el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. ¿Sí? Y ahí viene en Mateo 11:12. Dice que el reino de los cielos siempre ha sufrido violencia, pero los violentos, los que dicen sí, esos lo arrebatan todo. Esto es mío, 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 y lo agarras porque dice, esto es mío y me pertenece a mí. ¿Cómo vamos a hacer para cerrar un ciclo? Les voy a dar unos pasos rápidos. Ya que viste, ya que checaste que algo ahí no está bien, que tú dices, ya me di cuenta ahorita un poquito, creo que donde ahí estoy atorada, donde tengo la bolsa y por eso no puedo crecer. Primero es reconocerlo y darte cuenta. Si no lo reconoces, pues ¿cómo? Parte de cerrar los ciclos es agradecer lo que fue en ese tiempo, en ese momento, lo que la persona, las circunstancias te dio. A veces siempre queremos ver todo oscuro y negro, pero no. Creo que hay cosas que nos han dejado cada situación para aprender y hay que saber agradecerlo. Es decir, si yo agradezco este tiempo, agradezco esta situación, porque siempre nos lleva a aprender algo. Pero si nosotros cambiamos nuestra perspectiva de las cosas, vamos a encontrar, aunque uno diga, es que no veo por dónde hay algo bueno en eso. Créeme que si empiezas a verlo bajo la perspectiva de Dios, vas a encontrar algo bueno de todo, aunque sea algo pequeño. Perdonar y pedir perdón. A veces esperamos que nos pidan perdón todo el mundo porque nos sentimos nosotros los más afectados y sentimos que todos nos tienen que venir a pedir perdón a nosotros y podemos caer en la parte de victimizarnos. Pero ¿qué hay si nos damos cuenta que nosotros tenemos que pedir perdón? Porque también nosotros no hemos tenido actitudes buenas. Y para pedir perdón tenemos que dejar a un lado el orgullo. Sacar cosas guardadas, mujeres. Miren, aquí en la sala de mi casa, su casa, tengo un cuadro de mi papá. Yo les decía que mi papá falleció cuando yo tenía 3 años, por lo tanto no lo conocí. Yo tengo este cuadro aquí en mi casa que él pintó porque a él le gustaba mucho trabajar el papel maché. Entonces ese cuadro ha pasado por mucho tiempo aquí en mi casa conmigo. Y yo recuerdo a mi papá y veo el cuadro y me encanta ver su diseño y me encanta ver lo que él hacía, pero no me provoca ningún sentimiento emocional mal. Pues lo veo y digo, qué chido. Pero hay cosas que tenemos en nuestra casa que nos provocan sentimientos no correctos. Hay que aprender a desprendernos de esas cosas, de sacar esas cosas que dices, es que cada vez que lo veo lloro. Oye, no está padre, no está padre. Cada vez que lo veo me pongo mal,
Por eso es tan importante que tienes que limpiar, tienes que sacar, y es la parte de yo lo agarro lo que tenga y agradezco lo que fue, y aunque me duela, tengo que ser valiente para sacar esas cosas que no están padres, ¿sí? Hay historias en la Biblia donde Dios les hablaba a ciertos pueblos y les decía, entra y saca todo lo que haya, o sea, como diciendo, limpia todo, que no quede nada, porque para que no te quedes con nada de esas cosas que no están bien. Y declararlo en voz alta. Cuando vamos a hacer a cerrar un ciclo, hay que hacerlo en voz alta. Porque a veces dices, ay, yo lo estoy pensando aquí en mi mente, yo estoy perdonando en mi mente, yo en mi corazón, Dios y yo sabemos lo que pasa. Ah, sí, ¿cómo no? Está bien, pero muchas veces no funciona así. Hay que hablarlo. Es necesario expresar nuestros pensamientos y lo que sientes. Y tener una conciencia limpia. Cuando hacemos eso, limpiamos nuestra conciencia. Y también nos lo habla Dios acerca de la conciencia en Primera de Pedro 3:21. Ahí nos habla Dios acerca de la conciencia, que también es parte del alma que hay que limpiar. Para no estar pensando en todas esas cosas que nos hacen la vida muy cansada, mujeres, muy pesada. Y Dios dice, hey, no, camina ligero. Sí, Satanás vino a matar, robar y destruir. Esa es la función de Satanás. Pero Jesús vino a darnos vida y vida en abundancia. Dice en Primera de Pedro 3:21, el agua del diluvio simboliza el bautismo que ahora los salva a ustedes, no por quitarles la suciedad del cuerpo, sino porque corresponde a Dios con una conciencia limpia y es eficaz por la resurrección de Jesucristo. No tanto que te limpies por fuera, o sea, en lo exterior, sino Él quiere limpiar nuestra conciencia, nuestra alma. Dice, y es eficaz por la resurrección de Jesucristo. Dios nos ha llamado a libertad, mujeres. Dios nos ha llamado a limpieza. Dios nos ha llamado a vivir plenas, y para poder vivir plenas necesitamos limpiar nuestra alma de todas esas cosas que no estuvieron padres. Yo les mencioné una lista de cosas. Ahora, no está padre engancharnos en tantas cosas que te pudieron haber sucedido. Créeme que no somos las últimas ni las primeras que a lo mejor tuvimos o tenemos una historia triste que contar. Pero la diferencia que tenemos que saber es que Jesús pagó un alto precio por nuestra libertad. Eso es lo que debe de sostener toda nuestra vida en Dios. Sí, que a lo mejor abusaron de mí sexualmente. Ok, no está padre, no digo que esté padre, pero vamos cerrando ese capítulo, vamos perdonando, vamos quitando. No sé, que alguien te insultó, que alguien te fue infiel, que alguien abortó. Está la parte del aborto intencionado y no intencionado, pero también eso trae depresión, son puertas abiertas. Son cosas que se abrieron a través de lo que viste, de lo que escuchaste y de lo que hablaste. Conozco el caso de una mujer, y con esto cierro, que me da muchísima tristeza, porque tengo mucho tiempo de conocerla, pero cuando la conocí venía de un matrimonio destrozadísimo, súper destrozadísimo. Su esposo le había hecho infiel muchísimas veces, y consumía cocaína y tenía muchas adicciones. Y cuando ella me empezó a platicar para yo poderla ayudar, yo la veía amar llorando el alma muy dolida. Es que esa es la parte de entender que el alma es la que está dañada, el alma, los sentimientos, los pensamientos, el corazón se daña. Y a veces literal te duele el corazón. Literal hay un dolor en el corazón. Así que tú dices, que me duele el corazón, es de tanto ahí, tanta emoción así reprimida. Entonces ella me platicaba y me decía mucho que ya no aguantaba a su esposo. Y ella me decía, ella no conocía mucho de Dios, ella lo empezó a conocer a través de una compañera que yo tenía, y
y empezamos a estar en un grupo y ella empezó a ir. Entonces ella no conocía de Dios, ella apenas empezaba a caminar con Dios. Pero ella cuando yo la vi, no, devastada, emocionalmente devastada, y me decía, yo no lo aguanto, yo quisiera que se muera, ya no lo soporto, pero ella, su declaración era muerte, literal, es que yo ya no quiero. Cuando empezó a caminar con Dios, pues sus palabras empezaron a ser las mismas, pero poniéndole otro matiz, porque ella decía, es que me estorba mi caminar con Dios, por lo tanto ya no lo quiero en mi vida. Ya me voy a divorciar porque me estorba en mi propósito con Dios, no me deja ir a la iglesia, me estorba, yo ya mejor que se muera, pero así eran sus palabras, ¿eh? No crean que me las ponía bonito. Ella me decía que se muera, literal. Estaba muy dolida, estaba muy herida y todo un contexto atrás de niñez terrible. Pero lo que voy con esto es que es importante lo que hablamos. Porque al poco tiempo, bueno, no al poco tiempo, a los años, porque era constante declaración de ella de estar todo el tiempo, si lo quiere ver así, maldiciendo a su esposo, declarándole muerte, literal, muerte, así, muerte, muerte. Que a los pocos años su esposo falleció en un accidente automovilístico muy fuerte. Y cuando ella estaba llorando conmigo desgarradamente, lo único que usaba por mi mente eran las palabras que ella constantemente decía, porque estaba muy herida, muy lastimada por él. Y yo decía, pues no era mejor haberse divorciado, no era mejor haber cerrado eso, haber expresado tanto dolor que ella sentía. Ahora, yo no estoy de acuerdo en que Dios se lo haya llevado y que Dios haya permitido el accidente. No, simplemente yo creo que ella todo el tiempo que estuvo ella declarando esas palabras, en el mundo espiritual se van creando las cosas y el enemigo toma ventaja porque es por lo que tú hablas. ¿Sí? Entonces ella todo el tiempo era declarar eso. Y ya después cuando sucedió, pues es muy triste saber que el alma estuvo tan dañada todo el tiempo. Por eso sí yo creo en la locura emocional, sí, porque siento que el alma es la que da desde niña. Imagínate, te pasa algo de niña, golpe. Te pasa algo de adolescente, golpe. Te pasa algo de golpe. En el quinto escalón y golpe, golpe, golpe. Llega un momento en que el alma ya no puede. Y si no sabemos canalizar todo eso, aunque conozcamos de Dios, que no tendría que ser de esa forma, empezamos a vivir una vida tan deprimida y tan triste, aún teniendo a Dios de nuestro lado y todo lo que Él nos ha entregado. Por eso yo te invito, mujer, y con esto cierro. Con todo lo que canalizaste en las 2 semanas, date cuenta dónde estás parada. Creo que todas las que estamos aquí conocemos a un gran Dios, a un Dios hermoso, poderoso, sobrenatural, que nos vino a dar vida, que nos vino a dar vida en abundancia, que nos trajo sanidad, que nos trajo tantas cosas para vivir una vida diferente. Vamos caminando en eso, mujeres, vamos caminando en eso, vamos soltando lo que nos hace daño, vamos soltando lo que no es correcto, vamos posicionándonos como hijas de Dios, como sus hijas. Tienes una, aunque tú no la veas, tienes una gran corona en la cabeza, tienes unos gran, como el hijo pródigo, en tus pies, tienes una gran capa hermosa, tienes una gran vestidura, una naturaleza nueva. En tu espíritu estás completa, perfecta, hermosa, sana, hay sabiduría, hay todo en tu espíritu. Pero esa bolsa no nos deja poder crecer y dar fruto bueno. Por eso esta semana el reto que viene va a estar más, no complicado, no, enfocado mejor en quien nos ha dado vida y es Jesús. Enfocado en él, enfocado en él, enfocado en él, enfocado en él, mujeres, enfocado. Y en este reto que viene,
Si necesitan ayuda, con todo el gusto, aquí estoy para ayudarles. También Janet ahí sabe acerca de una herramienta que tenemos muy buena que se llama Soso, que después en un audio les voy a explicar. Es muy buena la herramienta para poder sanar esas cosas que a veces fueron traumas tan fuertes en nuestra vida que no las registra nuestro cerebro. De verdad, el cerebro en automático hace una protección que las pone en una parte de nuestro cerebro que hace que no se acuerden. Pero ¿quién creen que las conoce perfectamente desde el vientre? Pues Dios, entonces Él sabe dónde estuvo el atorón. Él sabe dónde estuvo, dónde te atoraste, cuándo pasó, en qué momento sucedió. Entonces, ¿quién tiene la respuesta? Pues tu Padre que te conoce. Entonces, es cuestión de preguntarle a Dios, ¿dónde fue mi atorón? ¿Qué sucedió? ¿Por qué actuó así? Y Él tiene las respuestas. Entonces, vamos a entrar en esta semana haciendo nuestro reto y aquí vamos a necesitar muchísima ayuda de parte de Dios, hacer bien oído y a lo mejor de alguien que pueda ayudarte. Y así que abre tu corazón, abre tu mente y di, yo quiero renovar mi mente, Dios, yo necesito saber dónde fue mi crack de huesos, dónde me rompí. Hay una historia me gusta mucho cómo la cuenta Dante Gebel, que de Mefiboset. Es que hay tantas historias que aquí me podría quedar mucho rato, pero habla de ese niño que iba a ser hijo de Jonathan, el mejor amigo de David, del rey David. Y ese niño, la nodriza, la nana, lo carga saliendo del templo, de la casa, del palacio, lo saca rápido porque iban a matarlos. Y la nodriza lleva al bebé, al hijo de Jonathan, que era el príncipe en ese momento, pues un bebé, seguro iba a ascender al trono. Y la nodriza lo tira y se le rompen los tobillos y queda lisiado, paralítico. Y lo llevan a una cueva llamada Lodebar y significa lugar del silencio. Ahí están todos los lisiados paralíticos. Pero un día se acuerda David que hizo una promesa a su amigo Jonathan y van y lo traen al muchacho, un lisiado. Pero me gusta cómo lo aplica Dante Gebel porque dice, ¿en qué momento alguien te dejó caer y quebró tus pies y te hiciste un lisiado del alma? ¿Quién te dejó caer, mujer? ¿Quién te lisió tus pies? Y te metió a un lugar llamado lugar del silencio. Es tiempo de sanar. Es tiempo de sanar. Y dejar que Dios sane esa fractura que alguien rompió y que no te ha dejado caminar. Y que quieres, porque queremos, crean lo que queremos, pero no podemos. Hay algo que lo impide, hay algo que no me deja. Pero en esta semana, yo confío en Dios que lo vamos a descubrir juntas. ¿Sí? Y vamos a cerrar ciclos, vamos a cerrar puertas. Si se abrió una puerta, pues vamos a cerrarla. Vamos a cerrar la puerta y la sellamos con la sangre de Jesús y hacemos todo lo que la sangre de Jesús tiene el poder para hacer. ¿Sí? Así es que esta clase, digiéranla, procesenla y les digo rápidamente que les voy a estar mandando un audio porque para hacer el reto que viene, pues hay que estarles dando indicaciones paso a paso y si tienen dudas, igual pregunten. Y escuchen los audios que les voy mandando día a día o a lo mejor hasta 2 veces al día voy a mandar audios, no lo sé, conforme Dios me vaya guiando y direccionando para darles instrucciones y apoyarlas con el reto. ¿Va? ¿Sí, mujeres? Tenemos que vivir en esperanza, sabiendo que Dios está de nuestro favor, está a nuestro lado y tiene pensamientos buenos para nosotros y tiene planes de bien para nosotros, que fuimos creadas con un propósito y que estamos aquí en la tierra no para sufrir, sino para poder gozar todo lo que Dios nos ha entregado a través de Jesús.
Y ese es esa es nuestra esperanza de vivir en una vida plena, una vida floreciendo, ¿sí? Hacer lo que nunca te creías capaz de hacer. Y que tú digas, wow, no sabía, no conocía eso de mí. ¿Sí? ¿Alguna duda, alguna pregunta, chicas, para cerrar? ¿Todo bien? ¿Todo bien, chicas? ¿Mucho silencio? ¿De peso la clase? ¿Sí? ¿Un poquito? ¿Un muchote? Bien, nada más las veo. Trato de verlas a todas. Bueno, entonces, pues a trabajar se ha dicho. ¿Sí? Estamos a la mitad. Bueno, ya no, ya nos quedan, ¿qué? 2 clases. Nada más y ya vamos a terminar Florece. Entonces vamos ya casi de salida, pero vienen las cositas no difíciles, más retadoras. ¿Sí? Bueno, entonces déjenme orar por ustedes para terminar, ¿va? Padre, te doy gracias. Gracias por este tiempo. Muchas gracias por cada una de tus hijas, por lo que hoy has hablado. Gracias por lo que ellas están sintiendo y pensando en estos momentos. Gracias porque sé que estás con ellas a cada momento y en cada instante. Que hoy más que nunca ellas puedan sentirte, que hoy más que nunca ellas puedan sentir tu abrazo, puedan ellas experimentar y sentir que estás ahí con ellas. En esta semana que viene de desafíos, Padre, sé que tú estás trabajando en cada corazón, en cada vida, que hay un propósito, Padre, que hay un destino para ellas hermoso, que ya lo tienen, solamente hay que verlo y vivirlo, Padre. Pero es necesario limpiar ciertas cosas, es necesario quitar ciertas cosas, cerrar ciertas cosas, romper ciertas cosas. Pero sabemos que tú estás con nosotros, que no nos has dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y que todo lo podemos en Jesús, que Él nos da la fortaleza. Y en esas promesas caminamos. Y que el reino de los cielos sí sufre violencia, pero los violentos lo arrebatamos, Padre. Y esas somos nosotras, arrebatando todo lo que tú nos has entregado, porque es nuestro y nos pertenece. Todo plan del enemigo que haya en contra de sus vidas, todo aquello que se ha levantado en contra de sus vidas, Dios, para destruirlas, para no dejarlas avanzar. En el nombre de Jesús, yo declaro que eso no avanza más, que hay libertad en sus vidas, que ellas avanzan hacia donde tú las quieres llevar y que ellas puedan saber cuán amadas son por ti, cuán valiosas son en ti. Te doy gracias por sus vidas, Padre. Y oro en el nombre de Jesús, que venga el vigor y la valentía y se manifieste en sus vidas, Padre, para este reto que ellas van a hacer. En el nombre de Jesús. Amén.